Hermanos, el día de hoy vamos a continuar con la serie de predicaciones que hace un tiempo nos hemos propuesto. Como decía aquel himno que hemos entonado, hermanos, el himno ¿Qué me puede dar perdón? Hermanos, ciertamente dice la primera estrofa, ¿quién me puede dar de perdón? Solo de Jesús la sangre. No podríamos alcanzar perdón de pecados, hermanos, nuestros pecados tan negros, tan sucios delante de un Dios santísimo. No podríamos alcanzar absolutamente perdón de pecados si no fuera por ese gran sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿quién nos puede dar un nuevo corazón? Este corazón malo y perverso más que todas las cosas. ¿Quién? Si no es solamente Dios por medio y gracias a la obra preciosa del Señor Jesucristo, que descendió un día a esta tierra para tener misericordia nuestra, hermanos. En el consejo eterno, habiéndolo determinado con su Padre y con el Santo Espíritu, descendió, hermanos, para poder redimirnos, rescatarnos, hermanos, de la esclavitud. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Hermanos, no hay otro camino. Él es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. ¿Cuánta verdad, hermanos? No tenemos otro camino, no hay otra fuente de la cual podemos beber la salvación y el perdón de pecados, la regeneración, la vida eterna, sino es a través de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo de Dios cuando se encarnó. Veo para mí salud solo de Jesús la sangre. Tiene de sanar virtud solo de Jesús la sangre, hermanos. No habría sanidad en nuestro gran mal que es el pecado, hermanos. Lo que hemos cometido, cosas tan aborrecibles, despreciables delante de un Dios tan santísimo y bueno, bondadoso y misericordioso, si no fuera por la sangre de Cristo, por su vida entregada en esta tierra. El Cordero digno es, Él es digno, hermanos, de toda gloria y honra, y merece nuestra honra, nuestra consagración para Él. Hermanos, hoy día, por la misericordia del Señor, vamos a pisar suelo santo, hermanos. Vamos a exponer al respecto del día de la expiación. El día de la expiación del séptimo mes, el día 10, las últimas 2 o 3 predicaciones anteriores, vimos al respecto de la fiesta anterior, la fiesta de las trompetas, que era el primer día del mes séptimo. El primer día del mes séptimo, hermanos, toda la gente era convocada. Había una santa convocación. Este era un mes sabático, el mes séptimo. La gente era convocada. Tenían que ir afligidos. Tenían que ir llorando sus pecados. Iban el día 1 del mes séptimo y se aproximaba el gran día de la expiación, el día 10. Día 1, 2, 3, 4, 5, hermanos, se acercaba el día 10, el día de la expiación, el día más santo, hermanos, vamos a decir así, en las fiestas de estos israelitas. Y hermanos, se esperaba la misericordia de Dios. Era el único día en el cual el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. A causa de la santidad de Dios, hermanos, el hombre está destituido de la gloria de Dios. No podemos tener acceso a Dios si no es a través de Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otra esperanza para el ser humano. No podemos acercarnos, ningún ser humano en ninguna época puede acercarse delante de Dios si no es a través del único mediador, el único precioso mediador de quien nosotros debemos exaltarlo todos los días. Y ese es Jesucristo, hombre, hermanos. Y para ser ese mediador tenía que encarnarse. Qué precioso, hermanos, qué precioso despliegue de nuestro gran Dios. Cuánta sabiduría, hermanos. Cuánta bondad de que el Señor que nos mantiene aquí sentados haya descendido, hermanos, para desplegar su amor, su misericordia. Pero tenía que morir, tenía que ser vituperado, tenía que ser de una manera injusta enjuiciado, como hemos visto, hermanos, también hace un momento en el relato de Juan capítulo 18. Hermanos, vamos a ir a las Escrituras, a Levítico 23. Levítico 23, versículo 26 al 32. Vamos a leer, hermanos, vamos a leerlo todo. Y luego vamos a disgregarlo versículo por versículo. Dice la palabra del Señor: también habló Jehová a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes
séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes de la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Hermanos, como les dije ya antes de empezar esta prédica, este día de la expiación, esta fiesta de este día lo vamos a disgregar en 2 o 3 predicaciones. Y hoy día, hermanos, vamos a ver la primera. Y seguramente en una de las clases de la tarde también, en algún momento, Dios si lo permite, podemos apuntalar algunas cosas, hermanos, para beneficio suyo y para que redunde en la gloria de Dios, para que tengan algunas cosas, algunas preguntas que puedan ustedes tener. Hermanos, ya vimos las fiestas anteriores, no las voy a relatar nuevamente. Esta fiesta, hermanos, como hemos leído en el versículo 26, Levítico 23, se celebraba el día 10 del mes séptimo, el mes de Tishrei. Y el nombre de esta fiesta en hebreo es Yom Kippur. Alguna vez lo habrán escuchado, Yom Kippur. Yom es día, hermano, es Kippur. Yom Kippur, conocida como el día de la expiación. Hermanos, como les dije, era la fiesta más santa de Israel. Como bien dice también un comentarista reformado, era el día más santo de Israel, más esperado por Israel, en el cual se lograba la expiación. Escuchen bien, y aquí entramos un poco en materia. Se buscaba la expiación, la gente se congregaba para lograr y buscar la expiación, mejor dicho, de sus pecados. Y estaban ahí a la expectativa de lo que el sumo sacerdote iba a hacer dentro del tabernáculo, hermanos. Y estaban orando y estaban supuestamente clamando. Digo supuestamente porque sabemos que, hermano, que solamente externamente había en ellos, entre comillas, piedad. Porque no habían de la gran mayoría de ellos un amor verdadero, genuino en sus corazones. Pero, hermanos, iban en esa condición, iban acongojados. Entonces, hermanos, ese día la gente tenía que estar afligida, arrepentida, confesando sus pecados delante de un Dios que es santísimo, santísimo. Y así nosotros, hermanos, en cada momento no tenemos que perder de vista que estamos delante de un Dios santísimo. Y nosotros hemos sido acercados delante de ese Dios solamente por Cristo, porque si nosotros fuera, hermanos, estaríamos fulminados. Estaríamos fulminados, hermanos, solamente por Cristo. Vamos a ver, hermanos, no quiero adelantarme. Pero era un día de fiesta también, hermanos. Por eso era la fiesta de Yom Kippur. ¿Por qué era un día de fiesta? Porque las consecuencias de la expiación de sus pecados daba paz, digamos. Tenía que dar paz. Aquella alma que sí, regenerada, iba de manera afligida, confesando sus pecados. Y así nosotros, hermanos, ciertamente no celebramos esta fiesta de ninguna manera, pero una vez que nosotros creemos que Cristo nos fue justicia nuestra, o es justicia nuestra, el día que nos convertimos y nos arrepentimos y corrimos a Cristo y encontramos en Él perdón de pecados, hermanos, gran fiesta ahora vivimos, hermanos, ¿sí? Entonces, hermanos, tengamos presente, y debo ir rápido para avanzar, que las cosas que se escribieron antes, como dice el apóstol Pablo, para nuestra enseñanza se escribieron. Hermanos, estas cosas que estamos aprendiendo, hermanos, al respecto de los pasajes de Éxodo, Levítico, y complementando con los pasajes del Nuevo Testamento y otros pasajes de Números, por ejemplo, hermanos, nos está dando una mayor convicción de la preciosa obra de nuestro Señor Jesucristo. Vemos derramamiento de sangre, vemos holocaustos, el Olá, vemos ofrendas vegetales, el Mishnah. Vemos, hermanos, las expiaciones, los animales que eran muertos por expiación, degollados, la sangre por aquí, la sangre por allá. Y todo eso tiene que impregnar en nuestros corazones cada vez más, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Sin la vida entregada por Cristo, hermanos, no tendríamos perdón de pecados. Cuán precioso entonces tiene que ser cada vez más ese Señor Jesucristo
en nuestros corazones. Cuánto más tenemos que consagrarnos a Él y conocerlo más, hermanos. Y nunca terminaremos de conocerlo, como decíamos viernes en la reunión de oración. Nunca terminaremos de conocerlo, porque Él es infinito en su ser y perfección. ¿Y cómo nosotros finitos podemos conocerlo? De ninguna manera. ¿Cómo lo finito puede conocer lo infinito? De ninguna manera. Es como decir que la hormiga conozca a nosotros a la perfección. No, no puede la hormiga conocernos a nosotros a la perfección. ¿Cómo nosotros, gusanos, podemos conocer a la perfección al Dios eterno, infinito, Dios de gran gloria? De ninguna manera. Pero hermanos, entonces estas palabras, estos pasajes que estamos viendo nos están dando mayor convicción de la obra de nuestro Señor, mayor amor y aprecio por Él, hermanos, mayor entendimiento de su Escritura, pero que redunden, hermanos, para la gloria del Señor. Hermanos, entonces, dice el primer versículo de Levítico 23 que estamos considerando: también habló Jehová a Moisés diciendo. Habló Jehová a Moisés diciendo. Hermanos, y habló, hermanos, tenemos que, si nos evocamos a las prédicas anteriores, tenemos que estar atentos al teruá de Dios, ¿verdad? Tenemos que estar atentos a estas escrituras que vamos a nosotros escuchar y meditar. Este es un tiempo de adoración al Señor. Nuestro Señor dijo en Juan 5:39 a aquellos judíos que no querían conocerlo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, Levítico 23, que escribió Moisés, ¿da testimonio de Cristo? Sí, lo estamos viendo, hermanos. Y nuestro Señor le dice a ellos, ¿y estaba escrito cuando el Señor le dice esto a esos judíos? ¿Estaba escrito en el Nuevo Testamento? No, no estaba escrito. Y el Señor le dice, ellas son las que dan testimonio de mí, refiriéndose aquí, hermanos, al todo el Antiguo Testamento. Qué precioso, hermanos. Entonces en el Antiguo Testamento vemos el testimonio de Dios respecto a Cristo y su obra, hermanos, la cual tenemos que estar atentos. Quiero que notemos algo en Levítico 23, 27 al 32 que hemos considerado, hermanos. Quiero que ustedes vean en el versículo 27, a la mitad dice, y afligiréis vuestras almas. ¿Notan? En el versículo 29 dice, toda persona que no se afligiere, será cortada de su pueblo. En el versículo 32 dice, y afligiréis vuestras almas. 3 veces, hermanos, la palabra afligiréis, y el que no afligiere, afligiréis. Notemos, hermanos, cómo tenían que ir las personas. Tenían que ir confesando sus pecados. Y eso es necesario, hermanos, para nosotros, confesar nuestros pecados. Cuando nos ponemos a las Escrituras, tenemos que ir en arrepentimiento al Señor, confesando nuestros pecados, creyendo que en Cristo Jesús tenemos perdón aún de sus pecados. Incluso pecados de ignorancia, como veímos la semana pasada, hermanos. Pero ahora quiero que noten otra cosa, hermanos. El versículo 28 dice, ningún trabajo haréis. El versículo 30 dice, cualquiera persona que hiciere trabajo alguno, yo destruiré. Versículo 31 dice, ningún trabajo haréis. Versículo 32 dice, día de reposo será a vosotros. Y en la parte final del versículo 32 dice, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. 5 veces, hermanos, ningún trabajo, la persona no tenía que trabajar, ningún trabajo haréis, día de reposo guardaréis vuestro reposo. ¿Por qué, hermanos? Porque este día, ¿quién hacía todo el trabajo? El sumo sacerdote. Y así, hermanos, ¿quién hizo todo el trabajo por nosotros? Nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo en la cruz del Calvario. Porque nosotros no hacemos nada, hermanos. Nada hemos hecho para ganar nuestra salvación. Y con esto me estoy adelantando un poco, hermanos, al tema. Pero, hermanos, entonces tenían que ir afligidos y tenían que estar en reposo. La gente esperaba esta fiesta, hermanos. Habían sido convocados desde el mismo día del sonar de las trompetas. Habían sido convocados en el día 1 del mes séptimo para esta reunión también y para la siguiente fiesta que viene. Sí, hermanos, debían recordar, conmemorar, afligir sus almas, buscar en arrepentimiento a Dios mediante el único sacrificio. ¿Los animales? No, en aquel a quien tipificaban esos animales, la simiente de la mujer, Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así tenían que ir, hermanos, así nosotros tenemos que ir siempre. Debían recordar que la paga del pecado es muerte,
Pero gloria a Dios, hermanos, tenían que también tener presente que así como la paga del pecado es muerte, y toda alma que pecare esa morirá, también tenían que tener presente que había un camino, hermanos, la expiación de sus pecados. Dios podía expiar sus pecados. Qué precioso, hermanos. Y así, si alguien aquí no está en Cristo, hay una esperanza. Es Cristo y lo que hizo en la cruz del Calvario. Sí, hermanos. El versículo 27, si ustedes lo tienen ahí, el texto a la mano, por favor, a ver, para que estén atentos, léanme el versículo 27. A los 10 días de este mes séptimo tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Pero lo que hemos leído en el siguiente versículo, hermano, no da en detalle. No se especifica las ofrendas, ¿verdad? ¿Sí o no? No se especifica qué ofrendas eran. ¿Y sabe dónde están las ofrendas que se ofrecían ahí? Levítico 16 y número 29. Todavía no vayamos ahí. Vamos a ir dentro de un momento. Así que, hermanos, sabemos que las Escrituras interpretan a las Escrituras. Sabemos que lo que no se dice en un lado está en otro lado. Así es la preciosa palabra del Señor. Entonces esto nos va a llevar a Levítico 16 en su momento. Y luego de ahí también nos va a llevar a Levítico 4. Y también nos va a llevar al número 29, hermanos. Porque aquí en Levítico 23 no está el detalle de las ofrendas. No está el detalle de lo que se tenía que hacer en ese día de expiación. Y como hemos leído, hermanos. Así, hermanos, más adelante ciertamente vamos a regresar nuevamente a Levítico 23. Y ahora vamos, sí, hermanos, a Levítico 16. Pero antes, al último versículo, Levítico 15. Quiero que noten algo ustedes ahí. Dice, hermanos, Levítico 15, versículo 31. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. Hermano, doquiera que esté el hombre, está el pecado. Y el tabernáculo de Dios, aquel, les he mostrado ahí algunas hojas que ustedes tienen, hermanos, todo ello era contaminado y estaba contaminado a causa de los hombres. Porque ciertamente en el atrio, ¿quiénes entraban? Los hombres. También los ancianos, los sacerdotes, el sumo sacerdote. ¿Dónde entraba el sumo sacerdote y los otros sacerdotes a lo largo del año? Al lugar santo, no al lugar santísimo. Solamente este día, el día 10 del mes séptimo, iba a entrar al lugar santísimo a hacer expiación el sumo sacerdote. Pero hermanos, dice, ¿no? A fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo. Dios es santísimo. Él no puede habitar en un lugar donde hay pecado, hermanos. Así tenemos que tener clarísimamente eso. ¿Cómo puede Él morar en un lugar donde hay pecado? ¿Cómo puede morar en ti, hermano, hermana? ¿Cómo puede morar en ti un Dios que es santísimo si somos pecadores? Solo de Jesús la sangre que nos purifica y nos limpia de todo pecado, aún de los pecados que cometemos por ignorancia. Lo vimos en Levítico 4. Así, hermanos, por ello 1 Corintios 6, 18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y miren, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? Wow, hermanos. Ciertamente en ese tabernáculo que ustedes están viendo en las hojas ahí, lo que Dios dispuso en el libro de Éxodo a Moisés, el tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo, el atrio y todos las cosas que se tenían que fabricar, hermanos, el altar del holocausto, el altar del incienso, el arca del pacto, todo eso, hermanos, ahí se manifestaba la gloria de Dios, especialmente en el lugar santísimo. Pero, hermanos, gloria a Dios. ¿Cómo es posible que seamos templo del Espíritu Santo? Gracias a la obra de Cristo en esta tierra y gracias a su ascensión, su resurrección, y envió su Santo Espíritu, pero su sangre nos purifica cada momento, hermano, en cada instante, y por ello Dios puede morar en nosotros, y por ello somos templo del Espíritu Santo, hermanos. Versículo 2, Levítico 16, versículo 2, porque recuerdan, hermano, que en Levítico 23 no estaba el detalle de las cosas que se tenían que hacer en el día de la expiación. Acá en Levítico 16 estamos viendo. ¿Qué dice ahí? Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano
que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en las nubes sobre el propiciatorio. No en todo tiempo tenía que entrar Aarón al lugar santísimo, regulado por Dios, disposición de Dios. A Aarón no se le podía ocurrir entrar otro día de la manera que él quería entrar, ni tampoco en el día de la expiación podía entrar de la manera que él quería entrar. Tenía que hacerlo conforme a las estipulaciones de Dios. Así, hermanos, nosotros, hay una manera única de tener acceso a Dios, un único camino, que es a través de Cristo. Aarón, hermanos, ¿quién era Aarón? Aarón era el sumo sacerdote, puesto por Dios. Hebreos 5 nos dice, no vayan ahí, yo les voy a leer, dice Hebreos 5, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Hermanos, era necesario, hermanos, Dios es santísimo. Cuando el hombre cayó, se destituyó de la gloria de Dios. Se apartó infinitamente de Dios, porque Dios es infinitamente santo. No hay manera de ir para adelante en que cada uno de nosotros, cada ser humano que nazca en esta tierra, pueda tener acceso a Dios. No, imposible. Dios ha determinado la forma. Él es santísimo y solamente puede ser a través de Cristo. Este hombre, Aarón, era un tipo, una sombra, una figura del gran mediador y gran sumo sacerdote Jesucristo. Por tanto, si alguien se tenía que acercar a Dios, era por medio de este sacerdote tipo, Aarón. ¿Quién lo puso? Ahí dice, constituido, tomado entre los hombres, constituido a favor de los hombres. ¿Quién lo constituyó a Aarón? Hermanos, Dios. ¿Para qué? A favor de los hombres. Para que medie a favor de los hombres delante de Dios. Porque nosotros, aquellos judíos, no podían tener acceso a Dios de ninguna manera. De otra manera. Entonces dice, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Ahí estaba, Aarón tenía que hacer las ofrendas, los sacrificios en favor de los hombres. Ofrendas y sacrificios que también tipificaban la persona y la obra de Cristo. Sí, hermanos, pero luego dice en el versículo 2, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Aarón también era un hombre, también era un hombre nacido de mujer, también era un hombre concebido en pecado, también era un hombre pecador. Y por tanto, hermanos, no podía acercarse como él quisiera delante de Dios. Así, hermanos, Aarón no puede ser nuestro mediador, hermanos. Un día murió, además. Y de ahí le siguió otra persona. Y también murió. Y de ahí otro. Y también murió. Necesitamos un sumo sacerdote, hermanos, que no muera. Ese es Cristo. Él ya vino. Y es nuestro gran sumo sacerdote que media a favor de nosotros delante de Dios, hermanos. Así. Dice por eso en el 4, versículo 5 de Hebreos, capítulo 5, y nadie toma para sí esta honra. Aarón no dijo, yo voy a ser sumo sacerdote honroso delante de ustedes, pueblo judío. No, nadie, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Dios lo puso a Aarón. Dios lo puso a Aarón. Y hay mucho por hablar respecto a este tema, hermano. Recuerden ustedes cuando se quisieron levantar Coré y su séquito, querían también tomar funciones que ellos no debían tomar, de funciones sacerdotales. ¿Y qué pasó? La tierra se los tragó. Hermanos, Dios lo puso a Aarón. Dios es santísimo. El hombre en sí mismo está destituido de la gloria de Dios. El hombre necesita un mediador para acercarse a Dios. Dios lo ha determinado así porque Él es soberano. Nosotros no podríamos decir, no, me parece injusto. Creo que yo tengo que acercarme así como soy, así, fulminado, muerto. De ninguna manera. Él es santísimo. No olvidemos, hermanos, precioso atributo del Señor. Dios lo determinó. Y cuando determinó un mediador, ¿qué estaba ejerciendo? Misericordia, hermanos. Porque bien nos pudo haber dejado sin mediador. ¿Y era justo? Claro que sí. Como lo fue, ¿verdad? Con los ángeles que cayeron. No hay un mediador para ellos. No hay un redentor para ellos. Cayeron y perecieron. Están destinados en prisiones, hermanos, para el juicio final. Oh, hermanos, pero Dios, gloria a Dios, tuvo misericordia de nosotros. Aarón fue constituido a favor de los hombres, pero Aarón era pecador, Aarón era tipo de Cristo, ¿no? Hermanos,
y Dios determinó en su misericordia proveer un sacrificio para expiar. Porque recuerda que dice Hebreos 5, que Dios constituyó a Aarón para que presente ofrendas a favor de los hombres. Ofrendas, dice ahí el versículo que hemos leído, hermanos, en Hebreos 5. Dice, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados. Y justamente este día de la expiación, Él iba a presentar ofrendas y sacrificios por los pecados en favor de esos cientos de miles de judíos que estaban afuera, hermanos. Ya no podemos imaginar cómo estarían ahí, esperando desde el día 1, 2, 3, 4, 5, 6, llegó el día 10, ya va a entrar sumo sacerdote al lugar santísimo, va a hacer expiación con la sangre, esperando, orando, para que no sea fulminado. ¿Por qué? ¿Qué tenía que tener el sumo sacerdote, hermano? Bueno, hay mucho por hablar, pero hermanos, estaban a la expectativa ahí. Estaban esperando que Él salga vivo de ahí, hermanos, porque Dios es santísimo. Oh, hermanos. Bien dice Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y por tanto el sumo sacerdote, ¿cómo iba a entrar al lugar santísimo? Con sangre. Y por tanto, ¿cómo se hace la verdadera remisión de pecados nuestra? Con sangre. ¿La sangre de quién? ¿La vida de quién? ¿Entregada por quién? Por el precioso Hijo de Dios Jesucristo, que se encarnó el Verbo de Dios. Hermanos, porque Levítico 17 dice, porque la vida de la carne en la sangre está, dice el Señor, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Y ahí nada más el siguiente versículo, los siguientes 14, dice, porque la vida de toda carne es su sangre. Hermanos, sí. Si hay algún animalito sin sangre, ¿tiene vida? No hay vida. Por eso, la vida de Cristo, el derramamiento de sangre de Cristo implica también el derramamiento de su vida, hermanos. Su vida entregada por Cristo. Entonces, hermanos, el versículo 2 de capítulo 16, Levítico dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo. No en todo tiempo. Era una fiesta solemne, tenía un carácter santísimo esta fiesta. Había un día en el que podía entrar. Ese día solamente el sumo sacerdote. Nadie más podía entrar. Ninguno de los otros sacerdotes. Es más, el sumo sacerdote Aarón se tenía que preparar. 2 semanas antes tenía que hacer las funciones que hacían los sacerdotes para que estar, como se dice, en práctica. Porque ese día iba a tratar, iba a sacrificar, iba a degollar como 15 animales, hermanos. Y lo tenía que hacer solo. Así como Cristo hizo la obra en la cruz de Calvario, solo, hermanos. Lo abandonaron y sus discípulos también. Lo entregaron, la gente ahí, crucifícale. Aquellos que unos días antes le decían, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Hermanos, este precioso Señor Jesucristo. Pero así, hermanos, sigamos. Aarón, hermanos, al ser un hombre, por tanto pecador, para tipificar a Cristo, hermanos, debía primeramente, ¿qué? Purificarse ritualmente. Porque ahí dice, miren, no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca para que no muera. Hermanos, Dios es santísimo, Él no podía entrar impuro al lugar santísimo. Él tenía que purificarse. Y así como Dios estableció un único día para el día de la expiación, el día 10 del mes séptimo, Dios estableció un único día en el que Cristo vino a hacer expiación de nuestros pecados. ¿Cuándo? Cuando vino y a la cruz del Calvario, Él murió y se entregó. ¿Cuándo lo estableció Dios respecto a su Hijo? Antes de la fundación del mundo. Él lo determinó. Él se proveyó un cordero, el Hijo de Dios, su Hijo, unigénito, hermanos. Él lo proveyó para que se presentase delante de su presencia con su sacrificio, pero en un tabernáculo, no el que tienen en las hojas del cual hemos estudiado también, sino delante de su presencia en el cielo. Qué precioso, hermanos. Así como todos los días se ofrecían holocaustos continuos, ¿recuerdan, hermanos? Y nos mostraba la necesidad de un sacrificio. Así un día era la expiación y nos mostraba que un día iba a venir el sacrificio esperado, Cristo a sacrificarse. Hermanos, cuando dice ahí el santuario detrás del velo, ¿cuál es el santuario detrás del velo?
el lugar santísimo. Ahí ustedes tienen en sus hojas. Ese era el lugar santísimo, santísimo. Una sola vez podía acercarse ahí. ¿Y qué te dice ahí? Porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. La gloria de Dios se iba a manifestar sobre el propiciatorio. Recuerden estas palabras. Yo me manifesté en la nube, yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Recuerden esas palabras, hermanos. ¿El propiciatorio qué era? Hace un momento les dije. Aquella lámina de oro que cubría el arca del pacto. ¿Y hermanos, recuerdan? El arca del pacto, dijimos hace un momento, que estaba dentro del arca del pacto, las tablas de piedra con los mandamientos, la vara de Aarón que reverdeció, el maná. Estaban las tablas, hermanos, de la ley, quebrantada por el hombre. El arca del pacto que representaba ¿qué también? La humanidad y la divinidad de Cristo. El propiciatorio de oro y encima, hermanos, y Dios iba a aparecer en su gloria. Y el sumo sacerdote iba a entrar. ¿Cómo era posible eso, hermanos? Vamos a ver. Hermanos, es tremendo. ¿Cómo podemos, hermanos, estar unidos a Cristo sin ser consumidos, fulminados? Hermanos, ahí estaba la ley, les dije hace un momento, transgredida por el hombre. Alguien tenía que pagar. ¿Cómo puede estar Cristo? ¿Cómo podemos estar en Cristo delante de la presencia de Dios? Tiene que haber algo, tiene que haber sangre, tiene que haber sacrificio, tiene que haber derramamiento de sangre, porque sin ello no se hace remisión de pecado. ¿Qué faltaba en ese lugar santísimo para que podamos estar ahí con Cristo delante de la presencia de Dios, que se iba a manifestar ahí en la nube? Hermanos, sangre. Y por ello Aarón tenía que entrar con sangre. Hermanos, vamos al versículo 3, Levítico 16. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. O sea, para él y los suyos, los otros sacerdotes, vamos a decir inferiores, porque él era el sumo sacerdote, tenían que, como eran impuros, tenían que también expiar su pecado. ¿Qué necesitaban? Sangre. ¿De quién? De este animalito becerro. Era el tipo de la sangre de Cristo. Entonces él va con su animal, el animal cuya sangre iba a expiar sus pecados. Ahí está, un becerro para expiación, pero también un carnero para holocausto. Lo tenía que ofrecer en holocausto luego, más adelante. Eso ya lo veremos en otra prédica. Entonces, hermanos, Aarón debía entrar al tabernáculo terrenal, pero así Cristo tenía que entrar al tabernáculo celestial. Aarón tenía que hacer esta obra, hermanos, y así Cristo tenía que hacer esa obra para que se presente delante de Dios y nadie más. Este día solo Aarón presentaba todos los sacrificios. Asimismo, el día en que murió Cristo, él solamente presentó su sacrificio. ¿O también sus discípulos? No, sus discípulos se fueron, lo dejaron. Cristo realizó solo la ofrenda del sacrificio ante Dios. Ya en Juan 16, que leímos 2 semanas atrás, hermanos, él había dicho a sus discípulos, me dejaréis solo. Pues él iba a hacer solo la obra. Dios lo determinó así para que él sea el único. Nadie más podía hacer, porque todos los seres humanos son pecadores. No necesitaba la ayuda de nadie más nuestro Señor. En Juan 10 él dijo, yo pongo mi vida por las ovejas. Y en Juan 15:13 dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Él dice que uno ponga, él no dice que yo ponga y alguien me ayude. No, él puso su vida por las ovejas, hermanos. Este día también tipificaba el día de la revelación de la ira de Dios, pero también tipificaba el día de la salvación lograda por Cristo, hermanos. Versículo 4, vayamos avanzando. Versículo 4 dice, ¿qué tenía que hacer Aarón? Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillo de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Hermanos, ¿dónde está el efod? No se tenía que poner el efod. Ese efod tan bonito, de azul, que en la parte de abajo tenía, ¿qué cosa? ¿Recuerdan? Campanillas de oro. Una campanilla de oro, una granada. Otra campanilla de oro, otra granada. No, hermano, no tenía que usar ese azul. Ese manto azul. Tenía que usar el efod de obra primorosa, que se hacía de oro, con hilo de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Tampoco, hermanos. Tenía que ir con el pectoral. Tampoco con ese pectoral, con engastes de oro, con piedras preciosas. También con una tela que estaba sobre una tela, ¿verdad? Cuadrada, ¿recuerdan?
que también estaba ahí hecha con oro, con azul, con púrpura, con lino torcido. Tampoco, hermanos. Tenía que ir con las piedras de ónice que se ponían en las sombreras del efod. Tampoco, hermanos. Con la mitra, con la cinta de oro, la lámina de oro que decía Santidad de Jehová. Tampoco, hermanos. Tenía que ir como humillado. ¿Por qué? Porque él estaba sucio también. Era pecador. Tenía que buscar la expiación de sus pecados. Hermanos, nada de estas cosas primorosas tenía que usar. Y hermanos, así Cristo como gran sumo sacerdote, siendo dueño del universo, hermanos. ¿Cómo fue la cruz del Calvario? Desnudo, hermanos. Así, hermanos. Él se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, hermanos. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y una muerte, hermanos, la muerte maldita, la muerte de cruz. Una muerte vergonzosa. Y sumo sacerdote con sus vestiduras simples, nuestro Señor Jesucristo se humilló, hermanos, también. Ven ahí el tipo, Aarón, y ven a Cristo, hermanos, a quienes repartieron entre sí sus vestidos, hermanos, echando suerte. A quienes, por el contrario, hermanos, no solamente eso, sino que antes de ello, ¿qué hicieron? Se burlaron de él. Herodes, ¿qué hizo? Le vistió ahí de una ropa espléndida para burlarse. Y Mateo 27 nos dice que lo desnudaron también ahí, le echaron encima un manto escarlata, pusieron sobre su cabeza una corona de espinas y una caña, una corona de espinas, como burlándose. Eres rey, toma tu corona de espinas. Ah, eres rey, toma su cetro, una caña. Se burlaron de él. Él se humilló, hermanos. Así como Aarón entraba humillado al lugar santísimo, iba a entrar humillado. Cristo se humilló para rescatarnos, hermanos, nosotros tan malos que somos delante del Señor. Que no merecemos la salvación, hermanos. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Un regalo de Dios, hermanos. Entonces hemos leído la primera parte, versículo 4. Aarón se vestirá la túnica santa de lino, sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, se ceñirá el cinto de lino, con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Tenía que lavarse su cuerpo porque él es impuro. Este era un rito, ¿verdad? Era algo ceremonioso. Era un rito de lavamiento. ¿Dónde se tenía que lavar? A ver, para los que están ahí, no atentos. En la fuente de bronce, antes del lugar santo. Ahí se tenía que lavar. ¿Eso lo limpiaba de pecados, hermanos? Era un rito, tenía que hacerlo. Tipificaba, ¿verdad? Se supone que él internamente tenía que estar arrepentido, confesando sus pecados y lavarse, hermanos. Sí, pero Cristo, el gran sumo sacerdote, no necesitaba lavarse ningún pecado, hermanos. No necesitaba ni ninguna fuente de bronce, porque Él es puro, sin pecado. Bendito Señor y Salvador. Oh, hermanos, sobre Él tenemos que rendirnos nosotros y arrodillarnos. El cual no hizo pecado ni halló engaño en su boca, dice el apóstol Pedro. En Lucas 1, el ángel que dijo, el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. Santo ser precioso, hermanos. Juan 8:46, nuestro mismo Señor Jesucristo dijo, ¿quién me redarguye de pecado? Nadie, hermano, es una pregunta retórica. Nadie podría redarguirlo de pecado. Nosotros sí, hermanos, la palabra, Dios nos redarguye de pecado. Pero Él no, hermanos. La mujer de Pilato, Herodes, hermanos, tenemos cuánto testimonio. No voy a leerlos todos, pero ahí, como decíamos hace rato, ¿verdad? ¿Qué dijo Pilato cuando salió? Ningún delito hay en este hombre. Lucas 23, versículo 4, versículo 13 y 14. No he hallado en este hombre delito alguno. Pilato sigue diciendo. En Lucas 23, versículo 15, dice, después de que ya lo había enviado a Herodes, ni aun Herodes, porque os remitía a él. Y de aquí, nada digno de muerte ha hecho este hombre. Hermanos, era lo que este hombre, como gobernador, ¿verdad? Como autoridad, determinó, es justo. Ningún delito hay. Debió haber salvaguardado su vida. Pero no, hermanos, nuestro Señor tenía que morir. Porque Él entregó su vida. Nadie se la quitó. Él la entregó en beneficio nuestro. Ya su mujer le había dicho, no tengas nada que ver con ese justo. Ahí está en Mateo 27, 19. Y Pilato sigue diciendo, se esfuerza en decir en otros pasajes, ningún delito digno de muerte hallado en él.
Y después cuando se lava las manos, ¿qué dice? Inocente soy yo de la sangre de este justo. Inocente. Pero Él lo hizo, hermanos, por el gran amor que nos tuvo. Su vida entregó por nosotros. Y por Él, hermanos, podemos ser salvos. Y por Él tenemos perdón de pecados. Y por Él tenemos justificación. Por Él tenemos redención. Por Él nuestros pecados son expiados. Por Él somos reconciliados delante de Dios. Por Él somos perdonados. Por Él somos hijos de Dios. Por Él nos envió su Santo Espíritu a morar en nosotros. Oh, hermanos, qué precioso Señor y Salvador. Por eso dice Hebreos 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hermanos, ni los cielos, ni los ángeles tan preciosos sin pecado son más puros que Cristo, porque Él es Dios. Tal sumo sacerdote nos convenía. Los otros morían año tras año, vez tras vez, morían, pecaban, morían. Eran sombras, hermanos. Versículo 5, capítulo 16. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Hermanos, ciertamente esto lo vamos a ver a detalle después, porque en estos primeros versículos se relata como que hay un enunciado no completo de las cosas, como solemos leer en las Escrituras, pero en otro pasaje se complementa todo y se da mayor detalle. Pero bueno, dice aquí, ¿qué tenía que hacer de parte de la congregación? 2 machos cabríos y un carnero. ¿Los machos cabríos para qué? Para expiación. ¿El carnero para qué? Para holocausto. ¿De parte de qué, hermanos? De la congregación. Sí, hermanos, ellos tenían que llevar estos animales de parte del cofre, vamos a decir, de los levitas, estos animales para expiar sus pecados del pueblo. Así Cristo, hermanos, fue entregado por el pueblo. Así Cristo, hermanos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. En un sentido fue entregado por la gente, así como ellos entregaban su animal para su expiación y para su holocausto, ellos también entregaron a Cristo. Cuando vimos en Lucas 23, toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Y luego comenzaron a dar más voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Ellos lo entregaron, hermanos, pero ¿saben qué? En definitiva, quien lo entregó fue su padre. Sí, hermanos. Allá en Génesis 2 vemos también esto. Abraham responde y dice, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Le responde a su hijo Isaac. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Dios se proveyó de un cordero para el holocausto. ¿Ese quién fue? Su hijo, cuando se encarnó. Hermanos, sí. ¿Cuándo? Desde antes de la fundación del mundo, Dios lo determinó. Dios bendito. Y por eso dice Gálatas 4, versículo 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo. ¿Ven, hermanos? ¿Y su hijo qué? ¿Vino a la fuerza? No, voluntariamente, a entregar su vida. Sí, hermanos. Mira, qué precioso es esto. Dios es el ofendido, pero Dios provee su holocausto para redimirnos. Él provee a su hijo para expiar nuestros pecados, para que Él sea propiciado, para que su ira sea aplacada, para que su ira santa sea aplacada, hermanos. Él provee, Él es Dios, su ley ha sido transgredida, la paga del pecado es muerte, pero Él provee a su Hijo. Bendito Señor, su gracia soberana. Pero hermanos, estos 2 animalitos, estos 3 animalitos de parte de la congregación, los 2 machos cabríos y el carnero para el holocausto, dejémoslos un rato. Dejémoslos un ratito ahí en sus mentes. Vamos a regresar a los siguientes, a los primeros animales que eran para el sacerdote. Entonces, hermanos, versículo 6, primera parte. ¿Qué tenían que hacer con estos animales Aarón? Hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo. Hasta ahí. ¿Qué tenía que hacer Aarón? Ahora va a tratar con el becerro de la expiación. Sí, hermanos. Aarón era pecador, como mencionamos. Él tenía que expiar primeramente los pecados suyos y de sus hijos.
Aarón necesitaba expiar sus pecados. ¿Antes de qué? Antes de interceder por el pueblo. ¿Cómo podía tratar con el macho cabrío e interceder por los pecados del pueblo si él también era pecador? Por tanto, él primero tenía que purificar. Ya se había purificado en la fuente. Pero eso no basta, hermanos. Dios es santísimo. Ahora tenía que haber sangre para que expíe sus pecados. Entonces él va a hacer algo. Vamos a ir, hermanos. Bueno, no vamos a ir, si no les voy a leer. Dios, hermanos, como vimos, había elegido a Aarón, ¿verdad? De entre los hombres. En Éxodo 28 dice, harás llegar, Dios dio esta indicación a Moisés, harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel para que sean mis sacerdotes. ¿A quiénes? A Aarón y a Nadab, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Hermanos, yo quiero que presten atención aquí. Hermanos, a Levítico 16 que estamos leyendo, 2 habían muerto, los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, por ofrecer un fuego extraño, una adoración no regulada que Dios no les había mandado que ofrecieran. Eso lo vemos en Levítico 10, no vamos a ir ahí. Pero ¿sabe cómo termina Levítico 10, versículo 3? Aarón cayó, se cayó. No expresó nada más, no podía decir nada más. Aarón cayó, hermanos, se cayó. Sus hijos Nadab y Abiú habían muerto. Él ya estaba limpiado, purificado, lavado en agua. Y él tenía muy presente lo que había pasado con sus hijos. No podía presentarse delante de la presencia de Dios de una manera no regulada. Él tenía que hacer al pie de la letra lo que dicen las Escrituras al respecto de cómo tenía que presentarse al lugar santísimo, hermanos. Pero Cristo, que es de otro orden, que es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, no según el orden arónico, hermanos, él se presentó, como dice Hebreos 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Hermanos, él era limpio, él es limpio, no tenía ni un solo pecado. Los hijos de Aarón habían muerto por presentarse de manera no regulada, por ofrecer un fuego extraño delante de Dios, un sacrificio no regulado. Aarón tenía todo esto en mente, hermanos, y ya vimos que Cristo no. Cristo, ser precioso, puro y santo, hermanos, se tenía que presentar delante de Dios y se presentó delante de Dios con un sacrificio, él mismo. Él era el sacerdote, el gran sumo sacerdote, y a la vez era la ofrenda, su vida, hermanos. Entonces, hermanos, por eso Hebreos 7:26 al respecto del Hijo nos dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes. Aarón ese día se iba a presentar, pero aquí habla de Cristo, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes, incluimos ahí a Aarón, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados. Ahí está. ¿Qué estaba haciendo Aarón? Iba a ofrecer sacrificio por su propio pecado. Iba a degollar al becerro. Iba a hacer algo con la sangre. Sacrificio por su propio pecado primero. Mas Cristo no, porque él no tenía pecado. Oh, hermanos. Y luego por los del pueblo, dice al respecto de Aarón. Porque esto lo hizo, hablando de Cristo, una vez, para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye a sumos sacerdotes a débiles hombres. Como Aarón, hermanos. Tenía que purificarse, un débil hombre, pecador. Pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, Dios lo constituyó al Hijo como sumo sacerdote, hecho perfecto para siempre. Entonces, hermanos, ahora leamos el versículo 6 de Levítico 16 completo. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Hermanos, pero Levítico 16, hermanos, dice, hemos leído el versículo, perdóname, permítanme, hermanos, el versículo 6. Pero ¿qué tenían que hacer con este animal?
Tenemos que irnos al 11, hermanos. Tenemos que ir al versículo 11 para ver la descripción detallada. ¿Cómo puede ser posible que haya reconciliación con un Dios santísimo? Versículo 11. Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya. ¿Recuerda que leímos esto también como descripción general? Pero miren lo que dice ahí. Y hará la reconciliación por sí, por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Hermano, no bastaba que ese becerro sea sin defecto, no bastaba que sea el mejor animalito, el más trabajador de todos los judíos, no bastaba que sea el mejor animal ahí de carga que hacía o con el cual se ejercía trabajos para el tabernáculo. No, hermanos, tenía que morir. Así Cristo, hermanos, precioso, puro, sin mancha, sin pecado, tenía que entregar su vida. No bastaba solamente su vida perfecta, su persona perfecta. Él tenía que morir y entregar su vida. Y a regresamos aquí al tipo, hermanos. Aarón tenía que degollar al animal. Tenía que degollarlo. ¿Qué se hacía con el animalito? No está ahí, hermanos. Levítico 4, versículo 4. Vamos a Levítico 4, versículo 4. Porque no está en Levítico 16. Tenemos que ir a Levítico 4. Y Levítico 4 dice, hermanos, versículo 4, traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Primero, hermanos, si llevaba un animal para expiar sus pecados, ¿qué podemos inferir? Que él reconocía que era pecador. Porque si no que reconocía que era pecador, ¿para qué llevar a alguien para expiar sus pecados? Él tenía que reconocer que era pecador. Y él tenía que tener convicción de que merecía la misma suerte de ese animalito. Es decir, morir. Él tenía que saber una cosa, que era pecador, pero también tenía que tener convicción de que merecía la condenación. Pero también tenía que tener la convicción de que podía haber un sustituto. Y por eso le ponía las manos encima para que sus pecados sean transferidos. Y así nosotros, hermanos, niños, escuchen, jóvenes, si alguien no tiene la salvación, debes reconocer tu pecaminosidad. Debes reconocer que la paga del pecado es muerte y te mereces la muerte eterna. La condenación eterna es justo porque Dios es santísimo. Debes tener la convicción de la necesidad de que necesitas de un sustituto. Y tienes que tener la convicción de que ese sustituto cargó con tu pecado en la cruz del Calvario. Y tienes que ir ¿cómo? Confesando tus pecados. Hermanos eruditos dicen que la manera en la cual estas personas agarraban, empujaban su mano sobre la cabeza del animal, como que cargando todos los pecados, típicamente, sobre este animalito. Así, hermanos, tenemos que ir con esa convicción plena de que Cristo cargó con todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Y también tenemos que ir con esa convicción aceptando de que Él es el sacrificio. Aarón iba y aceptaba que ese era el sacrificio, ¿verdad? Igual nosotros, hermanos, tenemos que ir en fe, aceptando que Cristo, reconociendo que Cristo murió por nuestra culpa. Entonces, hermanos, esta transferencia de pecados era simbólico del sacerdote al animal, ponía las manos en la cabeza del becerro y era para expiar los pecados de ¿quién? Del pueblo de él. De él, todavía estamos ahí. Y daba muerte al animal, hermano, porque la paga del pecado es muerte. Tenía que morir el animal, sus pecados eran remitidos, Dios aceptaba ese sacrificio. Y ahora Dios está reconciliado con el sumo sacerdote. Ahora el sacerdote es reconciliado con Dios. Sí, hermanos, pero como vimos hace rato, Cristo, el antitipo de este sumo sacerdote, no tenía que ofrecer un sacrificio por sí mismo, pues Él era puro, hermanos. Él es puro, porque dice también Hebreos 4:15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado. Así Cristo, hermano, dio su vida en expiación de nuestros pecados. Y como dice Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No ese animalito, no ese becerro. Aarón no tenía que tener su fe puesta en ese animalito. Todo lo que estaba haciendo era algo típico. Era un tipo. Él tenía que tener en mente a quién. A la simiente de la mujer.
aquel que iba a sacrificarse por él, aquel Cordero de Dios que Dios mismo se estaba proveyendo. Sí, hermanos. El animal debía morir, hermanos. El animal debía morir. Como bien dice Levítico 17 y leímos hace rato, porque la vida de la carne en la sangre está y os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Tenía que morir este animal, hermanos. Y por eso Isaías, hablando de Cristo, dice: por tanto yo le daré parte con los grandes, Isaías 53, y con las fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. El becerrito derramó su vida y hasta que murió. Pero Cristo también derramó su vida, no dice su sangre, derramó su vida hasta la muerte. Y por tanto, dice Isaías en su profecía, yo le daré parte con los grandes. Dios le iba a dar parte con los grandes. Así, hermanos, pero el sumo sacerdote Aarón y después los otros sumos sacerdotes sí necesitaban expiar sus pecados. Primero, para luego recién ofrecer sacrificio por el pueblo. Hasta ahora, hermanos, ¿qué hizo el sacerdote? Se purificó en la fuente. ¿Qué más hizo? Degolló el animal. Y ahora recién Aarón está listo. ¿Para qué, hermanos? Para entrar al lugar santísimo. Ahora recién está listo, hermanos. Pero como leímos, Hebreos 7:27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes de Cristo, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Pero él sí, hermanos, tenía que entrar con sangre al lugar santísimo. No podía ir sin sangre, si no sería fulminado. Tenía que hacer algo con la sangre. Entonces este sumo sacerdote, hermanos, se dispone a entrar al lugar santísimo. Ustedes tienen sus hojas ahí. ¿Cuál es el lugar santísimo? ¿Lo pueden identificar? Miren ese recurso que les di. Ahí, hermanos, Dios manifestaba su gloria. Y en el versículo 12 de capítulo 16 de Levítico, tenemos que regresar al capítulo 16. Fuimos a Levítico 4 para poder ver, hermanos, los detalles. Pero en el versículo 12, Levítico 16 dice: después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar. Hermano, no bastaba con el animal que había degollado. No bastaba con la purificación que se hizo en la fuente. Tenía que ahora tomar un incensario y tenía que poner brasas del fuego del altar del holocausto. No podía agarrar brasas de cualquier otro lado, tenía que ser del altar del holocausto. Y tenía que llevar el incensario. Y sus dos puños tenían que estar llenos del perfume aromático. Ese perfume aromático también regulado por Dios. En la composición regulada por Dios, que eso no se tenía que usar para ninguna otra cosa. Y lo llevará detrás del velo. Ya, hermanos, ahora entra detrás del velo. ¿Qué iba a hacer delante del velo, hermano? Cruzó el primer lugar santo. Cruzó lo que ustedes ven ahí en sus hojas. Ahí está el altar del incienso, la mesa de los panes de la proposición, el candelabro. Ahora pasa el segundo velo. Entra al lugar santísimo con su candelabro, con los dos puños de incienso aromático. Versículo 13. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Hermanos, podríamos decir, ya se había purificado el agua. Podríamos decir, ya llegó el becerro. ¿Cómo es posible que no pueda entrar? Hermanos, esto nos muestra la gran santidad de Dios, infinita santidad de Dios. Este hombre, hermanos, entraba al lugar santísimo y tenía que poner el perfume sobre el fuego delante de Jehová. Es decir, tenía que ver una nube del incienso, ¿verdad, hermanos? Aromático. Él estaba aquí, el arca del pacto estaba delante, pero no podía presentarse así nada más delante de Dios. Estaba ciertamente ahí con su vasija, con la sangre, pero hermanos, tenía que haber ese perfume sobre el fuego delante de Jehová, sobre las brasas que había sacado del altar del holocausto. Y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Qué tremendo, hermanos.
¿Y qué nos representa, hermanos, la nube de perfume que cubre el propiciatorio? La oración de Cristo, las oraciones de Cristo, la intercesión de Cristo. Así que, hermanos, la sangre de Cristo, la intercesión de Cristo, purificado, hermanos, en Cristo, Él entraba al lugar santísimo, está la nube, ¿y qué iba a aparecer después? Dios se iba a manifestar sobre el propiciatorio. Pero entre el propiciatorio y el sumo sacerdote estaba aquella nube del incienso, del perfume aromático. Solamente, hermano, por la intercesión de Cristo podemos entrar delante de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Lo ven, hermano? ¿Lo ven? Pero algo más tenía que hacer el sumo sacerdote. No termina ahí, hermanos. Aarón no podía acercarse si es que esa nube de perfume, hermanos, no lo cubría. La nube de perfume, hermanos, como les dije, tipifica las oraciones de Cristo. Entonces este hombre estaba lavado ceremonialmente, estaba purificado por la sangre de la expiación del becerro, ya lo había degollado, ¿recuerdan? Ahora está el perfume elevándose. ¿Vivirá, hermanos, el sumo sacerdote? ¿Qué creen? Hermanos, así vemos nuestro Señor Jesucristo en Juan 17. Hay mucho por ver, pero Él intercede por nosotros, hermanos. Sí, cuando pecamos, cuando caemos, para que no caigamos en todo, hermanos. Pero este hombre vivirá. Versículo 14. Tomará luego de la sangre del becerro. Espero que en sus mentes estén imaginando al sumo sacerdote. Ya cruzó el segundo velo. Ahí está el arca del pacto. Está el propiciatorio. Está el incienso, ¿verdad? El incensario. Ahora está la nube. El perfume representa a Cristo, sus oraciones. Y ahora Él toma la sangre. Tomará luego la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Hermanos, entró con la sangre al lugar santísimo. La sangre rociada ahora sobre el propiciatorio. ¿Dónde estaba el propiciatorio? Encima del arca, hermanos. ¿Qué estaba debajo del arca? Las tablas con los mandamientos, las tablas de piedra, hermanos. Esa tabla quebrantada por los hombres. ¿Cómo podemos nosotros habitar ahí delante de la presencia de Dios? ¿Cómo puede Aarón ser expiados sus pecados de Aarón? La sangre tenía que ser rociada. La sangre tenía que expiar. ¿Qué es expiar? Cubrir. De manera tal que Dios miraba, hermanos, el propiciatorio ahí con la sangre vertida. Miraba la ley que estaba por debajo quebrantada por el hombre. Pero miraba la sangre que cubría el pecado. Y hermanos, es expiado así el pecado del hombre. Así, hermanos, cuando Cristo se presentó delante de Dios con su sangre, con su vida, con su sacrificio, hermanos, Dios mira su sacrificio. No nos ve a nosotros. Si nos viera a nosotros, hermanos, no habría ningún cristiano. Somos sucios, pecadores. Pero nos mira a través de la sangre de Cristo. Y esto es lo precioso. ¿Cómo nos mira? Puros. A los ojos de Dios nos mira sin pecado. Por nosotros, por Cristo. Entonces, hermanos, ahí estaba Aarón. Tengamos presente, amigo, amiga, Dios está airado con el impío todos los días, dice el Salmo 7:11. Está airado. El mundo no te enseña eso. El mundo te enseña Dios es amor, Dios es amor. Pero si solamente hablamos de que Dios es amor, entonces tenemos a un Dios que no es el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia, mi Dios de la Biblia, es un Dios justo, santo, bueno, amoroso, benigno, misericordioso, soberano, libérrimo, inmutable, que no hará por inocente al culpable. Y es un Dios que está airado con el impío todos los días. ¿Acaso no es verdad, hermanos? ¿Acaso no es verdad, hermanos, que está airado con aquella persona que no quiere saber nada de Dios en este día, su día, y lo rechaza? Y no le importa congregar, no le importa conocer de Él, no le da la gloria. ¿Acaso no es verdad, hermano? ¿Acaso no es justo que Dios esté airado con el impío todos los días? Hermanos, pero Dios proveyó a su Hijo, lo proveyó para bendición nuestra, hermanos, para su gloria. La santa ira de Dios debe ser propiciada. Hermanos, si nosotros no somos quienes para decir, voy a propiciar tu ira de esta manera. Hermanos, si nosotros nada más, si alguno de nosotros ejerce algo en contra de la ley, ¿acaso nosotros podemos arreglar? ¿Sabes qué lo voy a arreglar de esta manera? Es el legislador quien dice de esta manera.
Así que Dios, el legislador, Él determinó de qué manera. No podía ser un hombre común y corriente. No podía ser un ángel. No podían ser esos animales. Tenía que ser su hijo, hermanos. Y en su misericordiosa gracia, hermanos, lo hizo. Sí, hermanos. Pero la santa ira de Dios tenía que ser propiciada. Sí, hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios es justo. Si Él nos dejara pasar así pecadores al cielo, hermanos, lo voy a perdonar. Él faltaría a su justicia. Y Él, por tanto, puso a su Hijo como sustituto nuestro, en propiciación nuestra. Y Cristo, con su sacrificio puro, sin mancha, hermanos, logró expiar la ira del Padre. Ahí vean ustedes la sangre salpicada en el propiciatorio. Vean ustedes la ley quebrantada que está dentro ahí del arca del pacto. Vean ahí al sumo sacerdote, las oraciones de Cristo. Su pecado fue expiado, la de Él y los suyos. Hermanos, Dios ve la sangre que cubre nuestros pecados y su ira es propiciada. Propiciada simbólicamente por la sangre del becerro, ¿no? Porque esa sangre del becerro no era lo que limpiaba los pecados o expiaba los pecados de Aarón y su gente y sus descendientes, los sacerdotes, no. Era, en definitiva, son tipos, sombras, hermanos, pero ya llegó el gran Cristo quien hizo la obra ahí en la cruz del Calvario. Y aquí es pertinente decir lo que Dios dijo en aquella Pascua que se celebró en Éxodo 12. Veré la sangre y pasaré de vosotros. Podríamos aplicarlo aquí, a ese momento, el lugar santísimo. Veré la sangre y pasaré de ti, sacerdote Aarón, y de tus hijos. Lo mismo, hermanos. Y así Cristo, así Dios ve la sangre, el sacrificio, la vida de su Hijo y pasa entre vosotros, hermanos. No veremos muerte, por eso tenemos vida eterna. ¿Se dan cuenta, hermanos? La ira de Dios es verdaderamente propiciada. Oh, hermanos, siempre el tiempo juega en nuestra contra. Siempre, hermanos. Yo quería avanzar con el sacrificio de los animales, que era para el pueblo. Ahora recién el sacerdote se lavó, entró al lugar santísimo, ¿verdad? Ahora tiene que salir e ir por el animal, el macho cabrío de la expiación, degollarlo y nuevamente entrar al lugar santísimo. Y de ahí otras cosas más. Tenía que luego salir con la sangre, después de que hiciera esto último que les dije, al lugar santo. Ahora tenía que tratar con el altar del incienso, con su sangre. Tenía que salir y luego, ahora en el altar del holocausto, con la sangre, tenía que rociarle a la parte de abajo. Luego tenía que hacer ¿qué cosa? Tenía que agarrar al macho cabrío de la expiación, el que tenía que irse lejos. Y luego tenía que hacer otras cosas con los cuerpos del becerro, del macho cabrío. Una parte dentro del altar del holocausto y otra parte afuera. Tenían que ser quemados. Y después había más animales que tenían que ser ofrecidos. Y todo eso un solo hombre. Y así Cristo solo logró expiación por nosotros. Solo ahí delante del Padre en la cruz del Calvario, clamando Elí, Elí, lama sabactani. Solo. Esa acción tan laboriosa que hizo el sumo sacerdote Aarón esos días y los otros sumos sacerdotes todos los días de la expiación, todo el día, como ahora terminó exhausto, todo lo hizo Cristo solo por nosotros. Termino con Hebreos 9, del 6 al 14. Ahora podemos entender mejor estas cosas de Hebreos, hermanos. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. ¿La primera parte cuál es? El lugar santo. Pero en la segunda parte, el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año. Lo que estamos viendo, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, lo que vamos a ver la siguiente semana. Miren, dando el Espíritu Santo a entender que con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Todos los años entraban, al otro año entraban, al otro año entraban, moría el sacerdote, otro más entraba y otro más. ¿Qué daba a entender el Espíritu Santo cuando nos muestra todo eso en el libro Levítico y Levítico 16, Levítico 23?
que no hay una provisión todavía definitiva, porque si no hubiera cesado, ¿verdad? Hubieran ofrecido un día y se acababa. No, por eso dice, dando el Espíritu Santo a entender que es con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Cristo, cuando murió en la cruz, ese es el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia que practica ese culto. O sea, imagínense, terminaba de ofrecer su sacrificio, lo que hemos visto ahora el sumo sacerdote y sus hijos. Ya su conciencia estaba tranquila, puede decir, qué bueno, ya estoy descansando porque ya se hizo sacrificio esperado, por tanto ya tengo... No, eso no le tranquilizaba, era sangre de animalitos, se había lavado en una fuente, eso no lo limpiaba, no hacían limpias sus conciencias, ¿verdad? Por eso dice, sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. O sea, Aarón no puede decir, ya estoy limpio, de ninguna manera. Y es más, porque después terminando todo eso, tenía que ofrecer más sacrificio. ¿Qué significa? El Señor cuando dice eso, todavía no. 10 animales más tenían que sacrificar ahí. Todavía no. Precioso Señor y Jesucristo, que no podemos esperar, no debemos esperar a nadie más, nada más. En Él debemos descansar. Sigo. Ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas alusiones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos. Eso que tienen en las figuras era un tabernáculo hecho de manos, lo que hemos leído en Éxodo, ¿verdad? En nuestras lecturas. Pero miren, ¿Cristo qué hizo? Sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no lo que tienen en las hojas. ¿Cuál es el tabernáculo no hecho de manos? Allá arriba en el cielo, hermanos, en la presencia directa de Dios. Por eso dice, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. No lo hicieron Moisés, no lo hicieron ahí en Éxodo 38, lo que hemos leído, hermanos, la gente, los inventores, que Dios le puso su gracia. No, nada de eso, no. El más perfecto, no de esta creación. ¿Y cómo entraban? 12. Y no por sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en un lugar santísimo. Cristo, el gran sumo sacerdote, entró, hermanos, ascendió el cielo atmosférico, ascendió el cielo más arriba donde están las estrellas, las galaxias, los cometas, todos esos asteroides, y más arriba, ¿a dónde? A la presencia de Dios mismo. ¿Y cómo entró? ¿Con qué sangre? ¿Con la sangre de becerro? No, por su propia sangre. Hermanos, perfecto. Por su propia sangre entró una vez para siempre, hermanos, habiendo obtenido eterna redención. Hermanos, rescate eterno, redención eterna para nosotros en Cristo Jesús. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, nada más. 14. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermanos, y por eso nuestras conciencias ahora dicen, ¿no? Oh Señor, sí, ya vino tu Hijo, ya somos perdonados, nuestros pecados tan negros, tan sucios, y aún ahora cuando pecamos delante de ti, Señor, limpia mi conciencia, tú has muerto por mí, Señor Jesucristo, gran sumo sacerdote que intercedes por mí. ¿Cómo entraste al lugar santísimo arriba? ¿Qué presentaste? Tu propia vida, tu propia sangre, derramada en favor mío, el más grande de los pecadores, y limpia mi conciencia, y estoy tranquilo porque descanso en Él. Oh hermanos, el Señor bendiga su palabra. Vamos, hermanos, a orar. Nos hemos extendido un poco más de la cuenta, 1 hora 10 minutos. Hermanos, la siguiente semana, Dios mediante, vamos a continuar. Oremos.